Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Vamos a explorar un relato histórico verdadero que es, francamente, alucinante. Trata sobre una pérdida inimaginable y al mismo tiempo sobre una confianza tan profunda que parece desafiar toda lógica. Ojo, esto no es un cuento de ficción, es la documentación de una vida que fue empujada al límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar. Vamos a examinar muy de cerca el caso de Job, un hombre que experimentó un nivel de sufrimiento casi inaudito, pero que mantuvo una postura que sigue rompiéndole la cabeza a eruditos y pensadores hasta el día de hoy. Es un viaje intenso a través de la fragilidad de la vida y la verdadera fuerza del espíritu. Y esto nos lleva a una premisa bastante inquietante. Nos obliga a preguntarnos cómo reacciona el ser humano cuando absolutamente todo desaparece en cuestión de horas. La riqueza, la familia, la salud e incluso las ganas de vivir. Normalmente las tragedias se desarrollan poco a poco, dando algo de tiempo para procesar el golpe. Pero aquí, los documentos fuente nos presentan un escenario donde el colapso es total e instantáneo. Es un punto de partida que nos hace mirar fijamente nuestra propia vulnerabilidad frente a lo inesperado. Sección 1. El hombre de Uz. Una vida de riqueza y devoción. Empecemos ubicándonos en la antigua tierra de Uz con Job. Hablamos de un hombre inmensamente respetado, dueño de tierras enormes, rebaños gigantescos y una familia numerosa. Básicamente, era el gran símbolo del éxito y la estabilidad en su época. Pero, y aquí está lo interesante, los textos revelan que su rasgo más impresionante no era esa cuenta bancaria inagotable, sino su devoción genuina. Algo tan auténtico que llamó la atención en las mismísimas esferas celestiales. Mientras muchos en su posición se hubieran conformado con disfrutar la buena vida, el corazón de Job estaba verdaderamente enfocado en agradar a la divinidad de manera desinteresada. Su integridad era absoluta. Y justo esto es lo que desata la prueba divina. Todo arranca cuando Satanás lanza un desafío directo y bastante cínico. Su argumento era que la devoción de Job era 100% condicional. O sea, el punto era, cualquiera es súper devoto cuando está rodeado de riquezas y protección. El desafío establecía que al quitarle ese escudo de prosperidad, quedaría claro que la fe de Job era solo una transacción comercial. Y así, casi sin previo aviso, se dio inicio a una de las pruebas más extremas jamás registradas. Pasemos a la sección 2. El día más oscuro. Una tragedia en cascada. La tragedia no avisó. Llegó como una avalancha. Fue una sucesión de eventos tan rápidos y devastadores que es difícil de procesar. Todo ocurre de forma asfixiante. Imaginen que llega un mensajero corriendo para decir que se robaron los animales. 15 minutos después, otro avisa que un fuego destruyó lo que quedaba. Al rato, llega un tercero con la noticia de que los ciervos fueron asesinados. Y luego, el golpe más brutal e inimaginable. Un último mensajero informa que una tormenta colapsó la casa donde estaban todos los hijos de Job, y no sobrevivió ninguno. En cuestión de horas, un imperio entero y todo un linaje quedaron reducidos a nada. Después de ese último golpe, imaginen el silencio. Un silencio pesado, sepulcral, donde uno solo puede figurarse la absoluta devastación de un ser humano cayendo de rodillas, completamente roto por dentro. De verdad, no hay palabras para describir la oscuridad de ese instante. El texto hace muchísimo énfasis en ese dolor inmenso, en ese vacío abrumador que te traga cuando tu vida entera es barrida de un solo golpe, dejándote solo con el eco de las peores noticias posibles. Y sin embargo, en contra de toda lógica humana o instinto de preservación, Job pronuncia estas palabras que literalmente han trascendido la historia. Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es una locura. En el epicentro de la ruina total, cuando cualquier otra persona habría colapsado en pura amargura, él mantuvo una confianza inquebrantable. Reconoció la soberanía divina por encima de sus posesiones y hasta de su propia familia. Sección 3. Enfermedad y silencio divino. La última prueba de resistencia. Como si perder a la familia y la fortuna no fuera suficiente, la crisis escaló a un sufrimiento físico extremo. Job fue atacado por una enfermedad espantosa, cubriéndose de llagas dolorosas de pies a cabeza. Aislado, rascándose entre las cenizas, tiene que enfrentar el desespero de su esposa, que le suelta esta frase: «Maldice a Dios y muérete». Y la verdad es una reacción súper comprensible ante un sufrimiento tan absurdo. Sugiere que rendirse y morir era 100 veces preferible a seguir soportando una agonía que no tenía ningún sentido. Aquí llegamos al punto crítico de la historia, la agonizante lucha interior. Empiezan a salir las preguntas profundas y desgarradoras. ¿Por qué? ¿Por qué permitir un sufrimiento tan grande? Y peor aún, ¿por qué no hay respuesta?
Durante capítulos y capítulos, vemos a un hombre llorando, argumentando y pidiendo a gritos una explicación a un cielo que parecía estar en completo silencio. Es el eco perfecto de la frustración humana cuando parece que la divinidad simplemente apartó la mirada. Y esta es la encrucijada donde el relato se vuelve fascinante. Lo más común ante un vacío total de respuestas es simplemente tirar la toalla. Pero Job tomó el camino opuesto. A pesar de estar destruido física y emocionalmente, se quedó ahí en las cenizas. Sí, lloró, cuestionó, hasta exigió respuestas, pero al final del día se negó rotundamente a abandonar su fe. Esa resistencia absurda en medio de un silencio ensordecedor es por mucho uno de los elementos más impactantes de toda esta historia. Vamos a la sección 4. La respuesta divina. Voz desde la tormenta. Finalmente, ese largo e insoportable silencio se rompió, y cuando la respuesta llegó, no fueron disculpas ni explicaciones detalladas sobre la apuesta con Satanás. Para nada. La respuesta llegó con un despliegue de poder cósmico innegable. Se le mostró a Job la inmensidad alucinante de la creación y del universo, y esto sirvió como un recordatorio bastante humillante de que, a fin de cuentas, la mente humana tiene límites muy estrictos frente a los misterios del cosmos. La idea no era minimizar el dolor de Job, sino ampliar su visión hasta que entendiera que hay estructuras en la realidad que simplemente escapan a nuestro razonamiento. Esto marca una transformación profunda. Es un cambio de paradigma brutal. Job pasa de un conocimiento teórico, de decir, antes había oído hablar de ti, a una experiencia directa y abrumadora. Pero ahora mis ojos te ven. Es darse cuenta de que, aunque nunca obtuvo el porqué exacto de su tragedia, pudo comprobar que esa presencia divina seguía siendo soberana y estaba activa, incluso en el pozo más oscuro de su agonía. Llegamos a la sección 5. Restauración y reflexión. La vida después de la tormenta. Después de todo este torbellino físico y espiritual, los documentos relatan que la sanidad física regresó. Hubo paz de nuevo, se formó una nueva familia y, sorprendentemente, las bendiciones materiales se duplicaron en comparación con lo que se había perdido al principio. Pero lo más valioso de este desenlace es entender que la verdadera recompensa no fue recuperar los camellos o el oro. El premio mayor fue esa transformación interna. Job alcanzó un nivel de relación y comprensión de la divinidad que jamás habría imaginado cuando era simplemente aquel hombre próspero del inicio. Y bueno, la relevancia de todo esto hoy en día es indiscutible. Nos da una perspectiva súper poderosa para enfrentar esas luchas que son universales. Porque seamos honestos, en algún punto de la vida es muy probable chocar contra un dolor profundo, una pérdida inesperada, ansiedad paralizante o ese silencio frustrante ante nuestras súplicas. La figura de Job funciona como un espejo gigante para cualquiera que esté atravesando por la parte más dura de la experiencia humana. Así que, la gran lección que nos deja este análisis es súper clara. La confianza genuina casi nunca se forja en los días buenos y abundantes. Su verdadera esencia sale a la luz únicamente cuando todas nuestras redes de seguridad colapsan como un castillo de naipes. Y, teniendo todo en contra, se toma la firme decisión de seguir adelante. Es esa resistencia terca de no soltarse cuando parece que el mundo entero se viene abajo. Para ir cerrando, dejemos esta pregunta sobre la mesa para reflexionar un poco. Si alguien pudo mantenerse en pie atravesando una noche tan oscura y tan destructiva, hay una lección inmensa aquí. Nos recuerda que el dolor extremo puede sentirse eterno, puede durar toda la noche, pero la esperanza de resistir y la posibilidad de una verdadera restauración siempre están ahí, esperando al amanecer. Una historia milenaria que, para ser honestos, sigue teniendo un poder inmenso para redefinir cómo enfrentamos nuestras propias tormentas.